Entre las sombras de la historia, entre las ruinas de los imperios y los ecos de los mártires, se alza una pregunta que resuena como un trueno en las montañas del tiempo. ¿Quién fue en verdad el verdadero fundador de la Iglesia Católica? Muchos atribuyen este título a Constantino, el emperador que unió la cruz y la espada. Otros vuelven su mirada hacia Pedro, el pescador transformado en apóstol. Pero la verdad, escondida en las páginas del Evangelio y en la sangre de los mártires, es más profunda, más enigmática y más divina. El origen de la Iglesia no nació en palacios de mármol ni en tronos dorados. Surgió en lugares de silencio y persecución, en las catacumbas de Roma, en los desiertos donde hombres y mujeres se consagraban, y sobre todo en la promesa de un hombre que declaró: «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. La semilla divina, Cristo como el verdadero fundador. Antes de que Roma abrazara el cristianismo, antes de que Constantino levantara basílicas y concilios, antes incluso de que Pedro llegara a la capital del imperio, ya había sido establecida la fundación de la Iglesia. El verdadero fundador de la Iglesia Católica es Jesucristo. Él no construyó templos de piedra, sino que formó discípulos. No promulgó leyes políticas, sino mandamientos de amor y de fe. Él mismo se presentó como el cimiento vivo, la piedra angular rechazada por los constructores, pero elegida por Dios. El acto fundacional tuvo lugar en el Calvario. En la sangre derramada en la cruz, el velo del templo se rasgó y nació una nueva alianza. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, la Iglesia recibió vida, misión y poder. Ese fue el verdadero nacimiento de la Iglesia. No en manos de hombres, sino en el soplo del Espíritu. Pedro, la piedra humana, eco de la piedra divina. Y sin embargo, Cristo confió esta obra a hombres, entre ellos a uno en especial, Pedro. El pescador galileo, impulsivo y frágil, fue elegido para convertirse en la piedra visible sobre la cual la Iglesia se edificaría. Roma, centro del mundo, fue el lugar de su martirio. Allí, en la sangre derramada en el Vaticano, Pedro selló su misión, y por eso la ciudad del imperio se convirtió en el corazón de la Iglesia. Así nació la tradición apostólica y el papado, no como invención de emperadores, sino como continuidad de la promesa hecha por Cristo. Constantino, el aparente fundador, pero no el verdadero. Siglos después, Constantino daría a la Iglesia visibilidad política y libertad, pero él no fue su creador. Fue únicamente el gobernante que legalizó lo que ya existía. Una fe indestructible, extendida por catacumbas, desiertos y arenas manchadas de sangre. Muchos dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica al unir el imperio con el cristianismo. Pero en realidad, él solo trajo a la superficie lo que Cristo había iniciado y lo que Pedro había confirmado con su martirio. Conclusión épica. Así, la pregunta retorna con fuerza. ¿Quién es el verdadero fundador de la Iglesia Católica? No fue Constantino, no fue Pedro, no fue Pablo. Fue Cristo, el Hijo de Dios, quien la fundó con su vida, su muerte y su resurrección. Pedro fue la piedra visible. Los apóstoles fueron las columnas. Los mártires fueron el cemento hecho de sangre. Pero el fundamento eterno es Cristo. Y es por eso que aunque los imperios caigan, aunque surjan herejías, aunque las persecuciones ardan como fuego, la Iglesia permanece. Porque su fundación no es humana, sino divina. Es obra de aquel que venció la muerte. Y por ello las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella. En el silencio de las catacumbas, en las llamas de las hogueras, en el oro de las catedrales y hasta en los desiertos de la fe, siempre resuena la misma verdad. La Iglesia Católica nació en el corazón de Cristo y vive hasta hoy sostenida por su Espíritu. La historia de la Iglesia Católica es como un río inmenso, que nace de una fuente invisible y a lo largo de los siglos va siendo alimentado por innumerables afluentes. Pero al buscar al verdadero fundador, no debemos engañarnos con los brillos del poder terreno ni con las interpretaciones simplistas de la historia. Constantino dio libertad a la fe, pero no la inventó.
Fue únicamente el emperador que, al unir la cruz y el imperio, ofreció al cristianismo una nueva faz pública. Pedro fue la piedra elegida, el primer obispo de Roma, mártir que entregó su vida en la capital del imperio. Pero ni él, ni Pablo, ni ningún otro apóstol crearon la iglesia por sí mismos. El fundamento último, el origen verdadero y eterno, está en Cristo. Él mismo declaró ser la piedra angular, la base sobre la cual todo sería edificado. Fue en el Calvario, en el momento en que la cruz se transformó en trono y la sangre en sello de la nueva alianza, que la iglesia nació en su corazón traspasado. Fue en Pentecostés, con el fuego del Espíritu descendiendo sobre hombres simples y frágiles, que recibió alma y voz. Pedro, Pablo, los apóstoles y los mártires fueron los instrumentos humanos, escogidos para dar cuerpo y carne a la promesa. Pero Cristo es el arquitecto invisible, el verdadero fundador, el alfa que dio inicio a esta obra. Y es precisamente por eso que la iglesia atravesó imperios, resistió persecuciones, sobrevivió a divisiones y escándalos. Porque su base no es humana, sino divina. Los hombres pueden fallar, los sistemas pueden derrumbarse, pero aquello que fue edificado sobre Cristo permanece. Así, lo que hoy llamamos Iglesia Católica no es fruto de una invención política, ni de una tradición meramente humana. Es el despliegue histórico de una promesa eterna. Constantino fue un capítulo, Pedro un cimiento visible, pero Cristo es el corazón, la sangre y la piedra angular. Y aquí yace el gran misterio. La Iglesia es, al mismo tiempo, divina y humana, eterna y temporal, espiritual e histórica. Lleva en sí la santidad del espíritu y la fragilidad de los hombres. Y sin embargo, continúa en pie, porque su fundación es el mismo Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando preguntamos ¿quién fundó la Iglesia Católica?, la respuesta solo puede ser una, con toda la fuerza y con todo el misterio. Fue Cristo, y solo Él, quien entregó su vida, resucitó al tercer día y prometió estar con su Iglesia hasta el fin de los tiempos. Esa es la verdadera origen. Ese es el secreto que atravesó los siglos. Ese es el misterio que mantiene viva a la mayor institución espiritual de la historia humana.